Bienvenidos a todos a la segunda parte del video dedicado a la historia de los mundiales. Muchas gracias por estar por acá nuevamente. Y como lo prometido es deuda, hoy vamos a retomar la historia de los mundiales desde 1990 con el mundial que se realizó en Italia. Así que los invito a acompañarme a continuar dibujando el resto de las mascotas de los mundiales mientras conocemos el resto de la historia hasta el Mundial United 2026. Y después de toda la gloria y la polémica, nos trasladamos a Italia 90, que es la pura estética de los 90. Modelos de alta costura en la inauguración, Pavarotti cantando Nessun Dorma y el diseño de Ciao, una mascota abstracta hecha de cubos con los colores de la bandera italiana que parecía sacada de un videojuego primitivo. Pero en la cancha fue el mundial con el promedio de gol más bajo de la historia. Los equipos tenían pánico de perder. Alemania se vengó de Argentina ganando la final 1-0 con un penal polémico. Fue el último mundial para Alemania Federal como estado separado, ya que meses después cayó el muro de Berlín, y también fue el último de la Unión Soviética antes de su disolución. En 1994, la FIFA tomó un riesgo enorme, llevar el mundial a Estados Unidos, un país donde el fútbol era visto como un deporte escolar para niños. Para hacerlo atractivo, contrataron a los estudios de animación de Warner Bros. Para diseñar a Striker, un perro futbolista adorable muy al estilo de los dibujos animados americanos de la época. El torneo fue un éxito comercial sin precedentes, llenando estadios gigantescos de fútbol americano. Vio la triste caída de Maradona, expulsado del torneo por dar positivo en efedrina tras un partido contra Nigeria, dejando una frase mítica: "Me cortaron las piernas". Pero el verdadero lado trágico de 1994 ocurrió fuera de las canchas. Colombia llegó como favorita tras golear 5-0 a Argentina en las eliminatorias, pero cayeron en la fase de grupos. El defensor Andrés Escobar anotó un autogol involuntario contra Estados Unidos. Días después de regresar a su país, sumido en la violencia de los carteles de la droga tras la muerte de Pablo Escobar, Andrés fue asesinado a tiros a la salida de un restaurante en Medellín por delincuentes vinculados a las apuestas. La final del torneo se decidió por primera vez en la historia en una tanda de penales tras un aburrido 0-0 entre Brasil e Italia. El genio italiano Roberto Baggio voló su penal por encima del travesaño, dándole a Brasil su tetracampeonato. Y si naciste en los 80s o principios de los 90 como yo, Francia 98 es probablemente el mundial de tu infancia. La música de Ricky Martin sonando en la radio, los gráficos en 3D en la televisión y Futix, un gallo azul de pecho rojo que se convirtió en un ícono absoluto del merchandising mundialista. Francia expandió el torneo a 32 equipos por primera vez, permitiendo la llegada de nuevas naciones a la gran fiesta. El gran drama de este mundial ocurrió la tarde de la gran final. Brasil tenía al jugador más dominante del planeta, Ronaldo, el fenómeno. Horas antes del partido contra Francia, Ronaldo sufrió un ataque de convulsiones misterioso en el hotel. Sus compañeros quedaron horrorizados. El cuerpo médico dictaminó que no podía jugar, y las hojas oficiales de alineación se entregaron a la prensa sin su nombre. Sin embargo, minutos antes de salir al campo, bajo presiones comerciales gigantescas de las marcas patrocinadoras, Ronaldo pidió jugar. Estaba en la cancha, pero era una sombra de sí mismo y caminaba desorientado. Así pues, mientras Brasil lidiaba con el shock de Ronaldo, Francia encontró a su héroe, Zinedine Zidane. Con 2 goles idénticos de cabeza tras tiros de esquina, destrozó a Brasil en la final 3-0. La victoria francesa tuvo un enorme impacto sociopolítico. Ese equipo era conocido como la generación negra, blanca y árabe, uniendo a un país fracturado por el racismo y la inmigración. Zidane, hijo de inmigrantes argelinos, vio su rostro proyectado en el Arco del Triunfo mientras 1 millón de personas celebraban en los Campos Elíseos. Francia ganaba su primera Copa del Mundo. El año 2002 nos trajo el primer mundial del nuevo milenio y el primero organizado en Asia por 2 países, Corea del Sur y Japón. Para reflejar esta nueva era cibernética de la animación por computadora, la FIFA abandonó los animales tradicionales y creó a Ato, Kaz y Nick, 3 seres alienígenas translúcidos hechos de energía que jugaban un deporte llamado Admobol. Para los fanáticos en Latinoamérica, este mundial significó un cambio de vida drástico.
Los partidos se transmitían a las 3 o 5 de la mañana. Toda una generación recuerda ir a la escuela o al trabajo sin dormir, desayunando viendo fútbol en vivo. Y este torneo quedó manchado por los peores arbitrajes en la era moderna del fútbol. Corea del Sur, la selección coanfitriona, avanzó hasta semifinales eliminando a gigantes con decisiones escandalosas. En octavos contra Italia, el árbitro ecuatoriano Byron Moreno expulsó a Francesco Totti por una supuesta simulación y anuló un gol legítimo para los italianos. En cuartos contra España, el árbitro egipcio anuló 2 goles completamente válidos a la selección española. Y años después, varios de estos árbitros se verían envueltos en investigaciones de corrupción ajenas al fútbol, alimentando la teoría de que la FIFA necesitaba que el país anfitrión avanzara por cuestiones económicas. Pero el torneo se salvó gracias a la historia de redención más hermosa del deporte, Ronaldo Nazario. Tras pasar 3 años rompiéndose las rodillas en cirugías dolorosas que amenazaron con retirar al jugador del fútbol, Ronaldo regresó. Se hizo un corte de cabello espantoso, dejando solo un copete en la frente, y años después confesó que lo hizo para que la prensa hablara de su pelo y no de sus rodillas lesionadas, y pues le funcionó. Ronaldo anotó 8 goles en el torneo, incluyendo 2 en la gran final contra la Alemania de Oliver Kahn. Brasil ganaba su 5º mundial, el pentacampeonato, cerrando una era de dominio que Sudamérica no ha vuelto a repetir. En 2006, el mundial volvió a Alemania con goleo sexto, un león de peluche que causó polémica en Europa porque no llevaba pantalones. Pero lo verdaderamente dramático ocurrió en la final. Zinedine Zidane, jugando el último partido de su carrera profesional, había llevado a Francia a la final contra Italia. En la prórroga, tras un cruce de palabras insultantes sobre su familia por parte del defensor italiano Marco Materazzi, Zidane se giró y le propinó un cabezazo brutal en el pecho. El árbitro lo expulsó. La imagen de Zidane caminando hacia los vestuarios pasando al lado del trofeo dorado de la Copa del Mundo sin poder tocarlo es la fotografía más trágica del fútbol moderno. E Italia ganó en penales. Para 2010, el mundial rompió fronteras, llegando a África por primera vez en la historia. Sudáfrica nos dio a Sakumi, un leopardo con el pelo pintado de verde, cuyos colores representaban la bandera sudafricana y la filosofía de la nación arcoíris, post-apartheid. Este mundial tuvo una atmósfera sonora inconfundible, el zumbido ensordecedor de miles de bubucelas en las tribunas que volvía locos a los narradores de televisión y el ritmo del Waka Waka de Shakira que se convirtió en el himno definitivo de nuestra generación. Futbolísticamente fue el torneo del tiki-taka. La selección española, base del Barcelona de Pep Guardiola, dominó el torneo a base de posesión, pases milimétricos y paciencia. En la final contra una Holanda sumamente violenta que repartió patadas icónicas como la de Nigel de Jong al pecho de Xabi Alonso, el portero Iker Casillas salvó a España desviando con la punta de su taco un mano a mano milagroso contra Arjen Robben. A falta de 4 minutos para el final de la prórroga, Andrés Iniesta anotó el gol de la victoria. España entraba al club de los campeones del mundo por primera vez. Llegó 2014 y con eso vino Fuleco, un armadillo de 3 bandas, una especie nativa de Brasil en peligro de extinción. Su nombre combinaba fútbol y ecología. En 2014, el mundial regresaba a Brasil tras 64 años. El país entero exigía borrar el trauma del maracanazo en 1950. El torneo fue una fiesta de goles, estadios modernos y partidos dramáticos. Brasil avanzaba sufriendo, perdiendo a su estrella Neymar en cuartos de final contra Colombia tras una entrada durísima de Zúñiga. Pero lamentablemente sus esfuerzos no fueron suficientes, ya que el ganador de ese mundial fue Alemania, dejando un sinsabor en la boca de los fanáticos que es recordado hasta hoy. Luego llegó el 2018 y con ello Rusia, quien se apoderaría del mundial con la geopolítica sutil. El gobierno local usó el torneo como una gigantesca campaña de relaciones públicas para mostrar una cara moderna, amigable y abierta al mundo, justo en medio de tensiones diplomáticas internacionales muy serias. Pero en la cancha, la verdadera revolución fue tecnológica. Este fue el nacimiento oficial del VAR, el Video Assistant Referee. El drama ya no solo dependía del ojo humano. Ahora el destino de un país se decidía por unos milímetros en una pantalla de computadora. Vimos la caída estrepitosa de Alemania en fase de grupos y el nacimiento de una superestrella,
un Kylian Mbappé de 19 años que corría como un cohete. En la final, Francia impuso su poder físico y táctico sobre una heroica Croacia por 4-2, bordando su segunda estrella en un torneo que cambió las reglas del drama para siempre. Y después de esa victoria se vino Qatar 2022, que rompió la historia en dos. Fue el mundial más polémico desde la era de las dictaduras en los años 70. Por primera vez el torneo se mudó a noviembre y diciembre, interrumpiendo todas las ligas del planeta debido al calor extremo del desierto. El trasfondo social estuvo marcado por duras críticas internacionales sobre derechos humanos y las condiciones laborales de los trabajadores migrantes que construyeron los estadios desde cero. Sin embargo, cuando el balón rodó, el fútbol nos entregó una narrativa de película. Vimos estadios monumentales con aire acondicionado y sorpresas icónicas como la eliminación de Brasil a manos de Croacia. Pero todo escaló en la que hoy se considera la mejor final de todos los tiempos. Argentina contra Francia, un choque de titanes entre Messi y Mbappé, que terminó 3-3 tras los tiempos extra. En la tanda de penales, el drama llegó a su clímax y Lionel Messi finalmente levantó la copa. Y así, después de toda esta aventura a través de la historia de los mundiales y de ver cómo dibujamos a las mascotas de cada uno de ellos, llegamos a la era contemporánea, al mundial que estamos viviendo justo ahora. Este torneo representa la evolución máxima del fútbol como un negocio billonario y un espectáculo global de masas. Por primera vez en la historia, la FIFA expandió el formato a 48 equipos, destruyendo el formato tradicional de 32 selecciones que nos acompañó desde 1998. La logística es una locura absoluta. Partidos repartidos en 3 países gigantescos, Canadá, México y Estados Unidos, cruzando múltiples zonas horarias y climas extremos. Socialmente, vemos el contraste entre la cultura del soccer estadounidense impulsada por el entretenimiento masivo y la pasión tradicional de México. Cerramos la serie mirando el lienzo terminado y haciéndonos la pregunta definitiva. Con tantos equipos, tantos viajes y tanta tecnología, ¿el mundial se convirtió en una máquina fría de hacer dinero? ¿O sigue siendo ese evento mágico capaz de paralizar al planeta entero como lo hacía allá en el lejano 1930? Déjamelo en los comentarios, me interesa conocer tu opinión al respecto. También me gustaría que me compartieras cuál es tu equipo favorito en el mundial, cuál es el equipo al que siempre has apoyado desde niño. Yo, por ejemplo, siempre he leído a Croacia y de hecho es la camisola que estoy usando hoy. Y no me pregunten por qué, simplemente en 1998 cuando vi ese mundial de Francia me gustó mucho la camisola y su estilo de juego y desde ahí decidí que ese iba a ser el equipo que yo iba a apoyar, ya que Guatemala nunca va al mundial. Así que sin nada más que agregar, los invito a que compartan este video entre sus cuates. Si les ha gustado, déjenme un like, su comentario y los espero la siguiente semana en la siguiente historia ilustrada. Saludos y pásenla suave.